Vamos a ubicarnos, bien muchachos, para este primer tema vamos a ubicarnos en el siglo XIX, ya en los años 1800 tantos, previo a la Primera Guerra Mundial. ¿Qué ocurre en este siglo XIX? Hay países que han tenido un desarrollo tan importante ya, tanto en lo económico, en lo social, en lo político, en lo tecnológico, que pues tienen un capitalismo ya consolidado. Recuerden que el capitalismo pasó por varias fases: el mercantil, el industrial, el imperial. Pues los países más avanzados, los países capitalistas con más éxito, van a pasar ahora, en este siglo XIX, al capitalismo imperial o el imperialismo, como también le estamos llamando. ¿Ya? Debido a que estos países tenían una industria tan desarrollada para esa época, que requerían de abundantes materias primas que sus fábricas transformaban en otros bienes. Y para eso también necesitaban fuentes de energía, es decir, controlar más minas de carbón o más fuentes de petróleo, etcétera, para seguir haciendo que sus máquinas funcionen. Y como están produciendo un montón, necesitaban también gente, más gente que consuma lo que ellos producían, más mercados. Entonces, estos países capitalistas, industrializados, lo que van a hacer es aprovechar su poder económico, su poder militar, su poder político, para imponerse total o parcialmente a los países más débiles que habían en el mundo, ¿ya? A los países, pues, que todavía eran atrasados, ¿no? Débiles en lo militar, ¿no? Atrasados en lo económico, pues las potencias van a pasar a dominarlos, ¿ya? Y los van a convertir a esos países débiles en colonias de ellos, ¿ya? Y así las potencias de esta época van a construir enormes imperios coloniales, ¿ya? Enormes imperios, ¿ya? Y cada quien pues va a querer tener el imperio más grande, ¿no?, que se pueda, ¿ya? Para así asegurarse el futuro, contando pues con abundantes materias primas y con extensos mercados también. Entonces el siglo XIX es un siglo en que se van a consolidar estos imperios coloniales, ¿ya? Por eso a este siglo le vamos a llamar la época del imperialismo, ¿ya? La época del imperialismo. Muy bien, entonces estamos empezando con esto, ¿ya? Vamos a colocar una fecha de a qué tiempo nos referimos con esto. A ver, sobre la fecha hay discrepancias, ¿no? ¿Ya? Para algunos es todo el siglo XIX, inclusive, ¿no? Toda la primera parte del siglo XX. Nosotros vamos a ser un poquito restrictivos en las fechas y vamos a colocar desde 1871 hasta 1914. ¿Ya? ¿Qué pasó en 1871? A ver, sí lo hemos visto, ¿eh? Sí lo hemos visto. En ese año nació un nuevo estado, uno fuerte, uno que va a ser protagonista en adelante. ¿Ah? ¿Qué país nació en 1871, muchachos? En Europa. ¿Ah? Uno de los grandes. Pues correcto, Castro, ¿no? ¿Qué tal, señorita? Alemania. Así es, Alemania. ¿Ya? Muy bien, así que podemos decir que desde el nacimiento de Alemania, 1871, hasta 1914, hasta antes que estalle la Primera Guerra Mundial, justamente en ese año 1914, se desarrolló esta época del imperialismo. ¿Ya? Muy bien, entonces las potencias lo que van a hacer en estos 40 y tantos años de la época del imperialismo es consolidar sus imperios coloniales. ¿Cómo? Pues tomando el control, ¿no?, de cada vez más territorios en África, en Asia, en Oceanía, etcétera.
¿ya? Así que el día de hoy tenemos que ver pues, cuáles eran esas potencias, cuáles eran esas colonias, ¿ya? ¿Por qué se dio esto? ¿Qué guerras fueron las más destacadas de este tiempo? Muy bien. Decimos que la época del imperialismo fue un periodo en el cual las potencias capitalistas se disputaron la ampliación de sus imperios coloniales. Claro, cada quien quería una mayor tajada pues del mundo, ¿no? ¿Ya? Así es, ¿no? Cada quien quería pues coger un trozo más grande pues de la pizza, ¿no? Que era el mundo pues en este tiempo, ¿no? ¿Hacia dónde van a apuntar las potencias, no? Pues a los continentes que menos desarrollo habían tenido hasta ese momento, ¿ya? Pues nos referimos al continente africano, ¿ya? De hecho, ¿no? A Asia. Ahora, no toda Asia, ¿no? Porque habían partes de Asia que sí estaban desarrollados, ¿ya? Por ejemplo, Rusia, ¿no? Que abarca todo el norte de Asia, ¿no? O Japón, ¿sí? Un país que ya era considerado una potencia industrial, capitalista en estos años, ¿no? Pero el sur de Asia sí va a ser objeto pues de ataque, ¿no? Oceanía, Oceanía, ¿no? Que va a ser ocupado por los ingleses sobre todo. Y así también habían partes de América que van a seguir siendo controladas por las potencias, porque no toda América se independizó entre los siglos XVIII y XIX. No, ¿no? Estados Unidos fue el que empezó la independencia en América, pues le siguieron muchas naciones dominadas por España y por Portugal también, ¿no? Brasil, pero no todos se habían independizado en el siglo XIX, ¿no? Así que se arrastran colonias, pues, del continente americano. Muy bien. Eh, esta época del imperialismo, pues, fue de un neocolonialismo, de un nuevo colonialismo. ¿Por qué decimos uno nuevo? Porque ya esto había pasado entre los siglos XV y XVI. Recordamos que España y Portugal habían protagonizado la invasión pues de América, de África, de la India, en ese tiempo, cuando empezaba la Edad Moderna. Pues ahora, en la Edad Contemporánea, hay un segundo colonialismo europeo, las potencias pues nuevamente salen a dominar, pero esta vez, en este siglo XIX, ya no son protagonistas España y Portugal. Estuvieron ellos, sí, también ocuparon territorios en África, es cierto, pero pues los que más territorios tomaron en este siglo XIX, en esta época del imperialismo, fueron otros dos. Fueron Inglaterra, ya saben, ¿no? Gran Bretaña o Reino Unido, y Francia. Ellos son los protagonistas de esta época del imperialismo. Por eso vamos a hablar más sobre ellos el día de hoy, en este tema. ¿Ya? En cambio, en el primer colonialismo, los protagonistas habían sido pues España y Portugal, cuyos imperios más bien se derrumbaron en el siglo XIX. ¿Sí? España y Portugal perdieron la mayor parte de sus colonias que habían tenido, ¿no? Desde antes, en este siglo XIX. Muy bien. Ahora, cuando hablo de este tema, pues suelo colocar este pulpo, ya que representa justamente el imperialismo, ¿no? Como una potencia que tiene pues su propio territorio, coloca sus tentáculos en otros territorios, ¿sí? A los cuales pues va a dominar, ¿no? En este caso, el pulpo que aparece tiene un nombre, ¿no? Dice England, Inglaterra. Ajá. ¿Por qué este pulpo tiene el nombre de Inglaterra? ¿Ah? Y está con su sombrero de copa, representando a un burgués. Será porque Inglaterra era un estado burgués y porque Inglaterra, ah, claro, porque Inglaterra, así es, Frank Condor, era el estado que más colonias llegó a dominar en esta época, ¿ya? El país que se convirtió en la primera potencia colonialista de este tiempo. Por eso tiene muchos tentáculos ya colocados en diferentes lugares. ¿Ah? ¿Qué dice? A ver, dice Gibraltar.
Así es, Inglaterra dominó el sur de España, donde está justamente Gibraltar, y hasta ahora lo domina. También, ¿qué dice acá? Colón, Coloni, ah, ¿ya? No sé cómo traducirlo. Por acá, Cyprus, Chipre, allá, una isla en el Mediterráneo, y Jamaica, aquí pues en el Caribe, Canadá, una enorme colonia que Inglaterra tenía en América del Norte, la India, que era su colonia más importante, seguro por eso hizo la caricatura, colocó pues a la India adelante, ¿no? Ahí está, ¿no? Egipto, ¿sí? Justamente para controlar el canal de Suez que se construyó en Egipto, y Malta en el Mediterráneo, y así Australia, dice por ahí, la tierra de los Boers, lo que va a ser Sudáfrica, Helgoland también, Irlanda, ¿no? Territorios eh, europeos. Muy bien, y así habían más tentáculos en más lugares, ¿ya? Entonces aparece ese pulpo que representa al campeón del imperialismo en este tiempo, ¿no? Inglaterra, ¿ya? Muy bien, nos preguntamos qué es el imperialismo. Pues vamos a dar un par de conceptos, ¿ya? A ver, un concepto dice, el imperialismo es una doctrina que defiende el dominio de un Estado sobre otros Estados. Así que los imperialistas van a ser los que van a promover este dominio, ¿ya? De la potencia donde ellos están, pues, sobre otros, ¿ya? Muy bien, entonces, el imperialismo, ¿ya? Ahí está. Ahora, entrando un ratito al terreno de lo ético, ¿ya? Porque San Marcos hizo una pregunta relacionada a eso. Pues, si mi país tiene el poder, ¿no?, económico, militar, político, para ejercer dominio sobre otros estados, es justo que lo haga, es correcto que lo haga, pues el imperialismo pues va a convertirse, ¿no?, en una forma de dominio, pues, que dicen, que no, pues piensa igual, ¿no? Si Perú tuviera el poder económico y militar para destruir Chile en estos momentos, y ustedes fueran los gobernantes, muchachos, ¿lo harían? Si fuera seguro 100% una victoria sobre Chile, ¿lo harían? ¿Ah? Para recuperar, pues, Tarapacá, Arica, ¿no? El Huáscar, pues cambiar la historia, ¿no? De perdedores a vencedores, y para quitarle a Chile la mitad de su territorio, ¿no? Lo justo, dirá alguien. Ah, es justamente, ya, cuando los chilenos hicieron eso, nosotros dijimos, pues, es injusto, esto los ha dejado mal en la historia, frente al resto, pues, se les gusta que hagamos lo mismo. Bueno, entonces vayan pensando sobre la situación. Así que hubieron quienes, claro, promovieron el imperialismo. La burguesía promovió el imperialismo. ¿Por qué motivo? Porque de esa forma, cuando tu Estado dominaba a otros, la burguesía contaba con más mercados donde poder vender sus productos, y contaba con materias primas más baratas, ya que podían extraer, pues, a bajo costo de esos territorios dominados. Así que la burguesía se va a beneficiar con estas prácticas y va a promover el imperialismo, ¿ya? Presionando, pues, a sus gobernantes, ¿no? A sus ministros, presidentes, reyes, para que tomen las acciones políticas debidas, ¿ya? Así que hoy, pues, destacaremos a la reina Victoria, o mencionaremos a ministros ingleses, a un emperador de Francia, un canciller de Alemania, pero recuerden que detrás estaban los intereses económicos de la burguesía, ¿ya? Porque esto es el capitalismo en su fase imperial a la que estamos ingresando.
Justamente el otro concepto de imperialismo, que lo utilizamos a partir de Lenin, el hombre que lideró la Revolución Rusa, un socialista, un comunista, de hecho, Lenin consideró que el imperialismo es la fase superior del desarrollo del capitalismo. ¿Sí? Recordamos, el capitalismo pasó por tres fases: el mercantil, el industrial, ¿sí? Con la primera revolución industrial, y ahora con la fase imperial o el imperialismo. ¿Ya? Si vemos las fechas, hay una coincidencia entre esta época del imperialismo con lo que habíamos llamado la semana pasada la segunda revolución industrial. ¿Ya? Hay una coincidencia prácticamente, ¿no? ¿Ya? Así que se están dando de manera paralela, ¿no? La segunda revolución industrial y la época del imperialismo. Y también hay otro periodo paralelo que se da, la paz armada, ¿ya? Que es una etapa de preparación de las potencias para lo que va a ser la Primera Guerra Mundial. Muy bien. Entonces, tenemos ahí un par de conceptos, los dos los voy a utilizar, ¿ya? Los dos. Muy bien. A ver, causas. ¿Por qué practicaron el imperialismo, ¿no? Las potencias y las burguesías de esas potencias, ¿no? La burguesía inglesa, la burguesía alemana, la burguesía francesa, la burguesía de Estados Unidos, etcétera, pues para poder controlar abundantes materias primas. Ujú. Claro, porque las materias primas en los territorios de esas potencias se iban a agotar, ¿no? ¿Ya? Tanto están transformando las materias primas, tanto están produciendo que pues los recursos van a agotarse y usaban únicamente los que tenían, ¿no? Necesitaban por eso controlar los recursos de otros, ¿ya? Hoy pues, ¿ya? Dentro de lo legal pues vienen, invierten, llegan a un arreglo, ¿no? Con el Estado, independiente del lugar, ¿no? Puede haber presión de por medio, por supuesto, ¿no? O aprovechamiento, pero en este tiempo, pues, preferían, ¿ya? Dominar ese lugar, ¿no? Derrotar ese Estado, ¿no? Y obligarles, pues, a entregar sus recursos. Pues, era más rentable, ¿no? Inviertes en una guerra y después te sale más barato todo, ¿no? Así que esto fue lo que los animó. Controlar fuentes de energía, ¿no? Carbón, petróleo, etcétera. Mercados, más mercados, ya que la burguesía tiene que vender, cada vez produce más, necesita vender más. Y el dominar un territorio, pues te asegura que tú domines ese mercado, ¿no? Y no las burguesías, los empresarios de la competencia, ¿no? De otros estados. Mano de obra barata, muy bien, es lo que los llamó pues a estas prácticas imperialistas. Ahora, también está el hecho que durante la primera revolución industrial, los capitalistas invirtieron en su propio país. ¿Sí? La burguesía inglesa invirtió pues en Inglaterra, ¿no? La francesa en Francia, muy bien, pero ya para la segunda revolución industrial hay un capital más grande pues que cuando empezó la primera, un capital más grande, ¿no? Porque han hecho pues fortuna la burguesía o han concentrado el capital a través de la creación pues de sociedades anónimas, de sociedades mercantiles. Entonces, estos capitales no debían ser invertidos únicamente en el territorio nacional, ya que el mercado llega a saturarse, ¿no? Con tantos competidores, tantos capitalistas, pues había que invertir en el mundo colonial, ¿no? Fuera, ¿no? En los territorios de los países menos desarrollados, ya que allí podías encontrar algunas ventajas. Allí está la materia prima, te ahorras gasto del transporte, ¿no? De llevar pues la materia prima a tu país, ahora que tienes las fábricas en el propio territorio colonial. O te ahorras porque la mano de obra es más barata allí que en Europa, ¿no? Ya que en Europa ya se van a aprobar pues leyes favorables a los obreros que limiten la jornada de trabajo o pues que establezcan un mínimo de salario, ¿no? En los territorios coloniales pues aún no había eso, ¿no? Y así te ahorras en tributos, porque estos estados débiles pues te van a cobrar muy poco o no te van a cobrar, ¿no? Así entonces se van a exportar los capitales al resto del mundo.
Esto, pues, trajo algunos beneficios también para las colonias, porque significó que dentro de una colonia se den inversiones de capitales y exista una industria de ese lugar, ¿no? Bueno, depende de la sucursal que está en la metrópoli, pero pues surge una industria en ese lugar y una clase obrera, por lo tanto, ¿no? Y surgirá una burguesía nacional con el tiempo, ¿no? Que sirva pues a la burguesía extranjera que ha llegado, ¿no? Con el tiempo, esa burguesía nacional y sus obreros van a luchar por su independencia, ¿ya? Todavía eso claro para el siglo XX, pero pues hay un avance al menos frente al saqueo de los recursos que estaban sufriendo pues los países menos desarrollados. Otro factor fue el aumento demográfico. Recordemos que Europa pues está incrementando su población, siglo XVIII, siglo XIX, y Europa les quedó pequeño ya a toda esta gente, así que por millones los europeos emigraron a otros continentes. Como dijimos la semana pasada, el principal lugar de destino fue Estados Unidos. ¿Sí? Les atrajo pues Estados Unidos, ¿no? Pero también llegaron pues a otros países de América, incluido Perú, ¿no? Recuerden las políticas favorables a la inmigración que promovieron presidentes como Rufino Echenique o Ramón Castilla. Llegaron también ¿no? a Oceanía, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, etcétera, los europeos, pero sobre todo a Estados Unidos. Muy bien, también el nacionalismo, ¿no? Que dijimos era una ideología que cobró fuerza en este siglo XIX. Por algo nació Italia, también nació Alemania, ¿no? Por impulso del nacionalismo, ¿no? Se unieron las naciones italianas en un solo Estado y los alemanes, pues, en un solo Estado. Pues el nacionalismo los empuja a convertirse en estados, pues, cada vez, ¿no? Más grandes, ¿no? Y la gente pues apoya esto porque se siente orgullosa, ¿no? De su patria que cada vez es más fuerte, pues, y aplauden pues cuando ganan una, ¿no? guerra en tal lugar, ¿no? Y extienden el poder de su nación, pero esto ya no es pues defender a nuestra nación frente a otros, esto ya va más allá, ¿no? Querer más bien que nuestra nación se imponga a otros, ya un nacionalismo ya eh, pues, extremo que va a llevarlos pues a la guerra. Y estamos cerca de la guerra, pues, la Primera Guerra Mundial. En esta caricatura coloco pues a Norteamérica, porque pues allí hubo más desarrollo capitalista, ¿no? Y vemos a un hombre rico, y pues más bien América Central y América del Sur, pues un mendigo o un inválido, ¿no? Ya que levanta su mano pues a Estados Unidos pidiéndole algo para comer. Pues ya, ahí está, ¿no? Mientras Norteamérica fue promotor del imperialismo, pues Sudamérica fue pues hasta víctima del imperialismo, ¿no? Ok, sigamos. Muy bien. Ahora, ¿cómo justificaron el imperialismo las potencias? Señalando que era su deber. El hombre blanco tenía un deber, que ellos habían sido, los hombres blancos, ¿no? De Europa, de Estados Unidos, habían sido los que mayor desarrollo habían conseguido hasta este tiempo, ¿no? Logros culturales, ¿no? Económicos, tecnológicos, que ellos estaban llegando pues a la civilización, ¿no? Al éxito, ¿no? Al progreso, ¿ya? Material, intelectual, ¿ya? Y que era su deber pues llevar a otros pueblos que no eran blancos y que estaban en una situación de atraso, llevarlos también a la civilización, como se grafica en esta caricatura, donde arriba pues dice civilización, y por acá vemos a dos hombres que están sudando, pues vemos a un inglés, se parece mucho al de la caricatura del pulpo, un inglés, la chaqueta roja, pues
nos ayuda a recordar que es inglés. Y por acá tenemos a, a Tío Sam, que es una caricatura que representa a Estados Unidos, ahí están sus colores, pues. El pobre Tío Sam está cargando a un cubano, a un filipino, a un puertorriqueño, a un hawaiano, ¿ya? Pobres, pues, todavía estaban en el atraso, este norteamericano tiene que llevarlos a la civilización, ¿no? Y este inglés, pues, está llevando a un chino, a un zulú, a un indio, a un, ¿ya? No reconozco a los demás, ¿ya? Los están llevando, ¿no? Pues, hacia la civilización. Los están alejando de la ignorancia, la opresión, la superstición, la brutalidad, los vicios, ¿ya? El canibalismo, ¿no? De las naciones africanas del centro, de ese continente. Muy bien, que era su deber alejarlos del salvajismo y conducirlos a la civilización. Y por eso ellos ejercieron el control de estos pueblos para llevarlos, pues, más allá. Así que la creencia en la superioridad de la raza blanca y este deber civilizador que tenían los blancos frente a las naciones menos desarrolladas es lo que argumentaron ellos para justificar sus políticas imperialistas. Ahí dice esclavitud, ya, sí, pues, ya, ¿cómo no? Ellos nos liberan dominándonos, ¿no? Pues, contradictoriamente, ¿no? Allá, así, hipocresía. Gracias, porque hay palabras que no sé traducir, pues no, ya, apenas conozco de inglés, pues, ya, ahí está. Eh, Muy bien, ¿cómo se llama esta caricatura? La carga del hombre blanco. La carga del hombre blanco. Muy bien, chicos. Ahí está. ¿Cuáles fueron las principales potencias imperialistas? ¿Cuáles fueron los países más desarrollados de este tiempo? La segunda mitad del siglo XIX y principios del XX. Pues Inglaterra, el país que más colonias llegó a tener en el mundo durante esta época. Francia, el segundo que más colonias llegó a conseguir. ¿Ya? Así que ahí están los dos más grandes imperios coloniales, el inglés y el francés. De ahí sigue el alemán. Alemania también consiguió colonias en África, en el Pacífico, pero pues en comparación, Alemania no tuvo tantas colonias si lo comparamos a Francia y a Inglaterra. ¿Y por qué no? Si Alemania era muy fuerte. Es que Alemania nació tarde, pues, 1871, luego de su unificación. Así que cuando empezó a buscar sus colonias, ya Francia le llevaba pues una gran ventaja. Inglaterra le llevaba pues mucha ventaja. Francia empezó tarde esta carrera en la búsqueda de colonias en otros continentes. Y por eso va a estar Alemania insatisfecha con lo que tenía. Tenía un imperio para mantenerse, pero quería más. Quería más y eso llevó a Alemania a enfrentarse contra Inglaterra y Francia justamente. Eso fue la Primera Guerra Mundial, cuando chocaron las tres principales potencias coloniales. Y como vemos, son europeos, ¿no? Aquí hay que sumarle a Estados Unidos, cuyo imperio se estaba también construyendo todavía poco a poco, y Japón. Japón también, ¿no? La potencia asiática de esta época. China no, China todavía no era una potencia. China todavía tendría que pasar toda una revolución a lo largo del siglo XX, ¿ya? Y recién, ¿no? A finales del siglo XX es cuando China ya podemos considerarla pues una potencia, ¿no? Pero en el siglo XIX, pues Japón vivió una revolución Meiji que pues lo catapultó, ¿no? Arriba, ¿no? ¿Ya? China todavía se va a demorar, ¿ya? Así que acá tenemos a los 5 que más destacaron en este contexto, ¿ya? Entre fines del siglo XIX y principios del XX, ¿ya?
Muy bien. Y Rusia, profe, ¿y dónde están? Pues aún hay varios que aún no llegan, ¿no? A estar, pues, arriba, ¿no? Todavía falta que atraviesen, pues, cambios, ¿no? Procesos que los lleven, ¿no? A un mayor desarrollo. Muy bien. Entonces, así se construyó, pues, un enorme pulpo, como Inglaterra, en esta imagen, que coloca sus tentáculos en diferentes lugares del mundo. En todos los continentes, Inglaterra tenía sus tentáculos. Pero también habrá pues otro pulpo francés y otro alemán y otro norteamericano y otro japonés y otro italiano y otro belga y holandés y portugués y ruso, español, ¿no? Pues estamos colocando las principales potencias, sí, pero habían otras de segundo rango, pero a las cuales también, ¿no? Podemos considerar potencias coloniales, de que consiguieron dominar también territorios. Y habían otros, pues, que no éramos ni potencias coloniales, ni tampoco ya colonias. Caso peruano, ¿no? Que nos habíamos independizado entre 1821 y 1824. Tal vez nuestra economía estaba, pues, dependiente, ¿no? De las economías más poderosas del mundo, pero políticamente, al menos, éramos un Estado independiente, ¿no? Con presidentes peruanos ya. Y habían otros países, pues, africanos, del sur de Asia, de Oceanía, que eran colonias, dominados total o parcialmente, ¿ya? Entonces, acá tenemos un mapa sobre justamente cómo eh, se extienden estas potencias, ¿ya? Vemos que hay un color que se repite más, el color rosado, que corresponde al Imperio Británico o inglés, ¿ya? Aquí está Gran Bretaña, ¿sí? El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda, como se conocía oficialmente en ese tiempo. Le digo Inglaterra porque Inglaterra era el estado que dominaba este Reino Unido, que tenían el control, como vemos, de varios territorios en América. En América, Canadá tiene distintas islas en el Caribe, en el Atlántico, tiene las Islas Malvinas, ¿no? Frente a Argentina, una Guayana, ¿no? La inglesa, pues en África tiene también distintos territorios, ahí vemos a Egipto, Sudán, Nigeria, la Unión Sudafricana, Kenia, etcétera, ¿ya? Eh, pues en Asia tiene la India, su principal colonia, y también otros territorios. Ajá, por acá no se ve, pero acá aparece Hong Kong, que le quitaron a los chinos. Por acá Australia, Nueva Zelanda, pues, y numerosos territorios más, ¿no? Eran, pues, el mayor imperio colonial de esta época, el Imperio Británico. De ahí viene el Imperio Francés, con territorios sobre todo en África. ¿Ya? Marruecos, Argelia, África Occidental y otros más. Indochina en la zona asiática. Y así el Imperio Alemán, que no era tan grande, con Camerún, África Sudoccidental, Tanganica, y así. Acá también nos muestra Estados Unidos y líneas a donde dirigió su expansión. ¿Sí? Alaska, que se lo compró a Rusia, al Pacífico, por acá se ven las líneas, que lo va a llevar hasta las Filipinas, o al Caribe, ¿no? Influyendo sobre Cuba y otros territorios. Japón igual. Japón, acá, ¿no? Pues ampliando sus dominios sobre las islas que están alrededor de Japón, tomando Corea, quitándole un pedazo a China, Manchuria, y así, ¿ya? Entonces vemos, pues, los imperios, ¿no? De ese tiempo, ¿ya? Como ves, hay diferentes imperios. Ahí están. Uh -huh. La Universidad de San Marcos nos preguntó una ocasión, colonias de Portugal a finales del siglo XIX, o sea, en esta época del imperialismo. Colonias de Portugal. Pues Brasil ya no, ¿ya? Se independizó en ese siglo. Pero como ves, Portugal, acá está Portugal, pequeño Portugal, de este color, ¿ya? No sé qué color. Tenía Angola, tenía Mozambique, ¿ya? Y a Guinea en el continente africano.
¿ya? Y así nos pueden preguntar, pues, por posesiones coloniales de las potencias en este tiempo. Centrémonos ahora en el Imperio Inglés. Cuando Inglaterra se consolida como la primera potencia colonial del mundo, pues la reina de Inglaterra era Victoria I, de la dinastía Hanover. ¿Ya? Acá la vemos con un largo reinado, desde 1837, cuando asumió la corona, siendo una quinceañera, hasta 1901, cuando fallece la reina. Tenemos acá el segundo más largo reinado en Inglaterra, segundo porque la actual reina de Inglaterra, Isabel segunda, como decirle, este, actualmente tiene el reinado más largo, pues, en la historia inglesa. Muy bien, en este tiempo, Inglaterra se consolidó como la primera potencia mundial. Va a ser quien tenga la hegemonía en el mundo. ¿Ya? Ahora, recordemos que Inglaterra es una monarquía parlamentaria, donde el rey reina, pero no gobierna. ¿Quiénes gobiernan? Los ministros. Por eso también tenemos que destacar a ministros de la reina Victoria, que eran los que en sí realizaban las acciones ejecutivas, las de gobierno en Inglaterra. ¿Ya? Destacamos a ministros de tendencia liberal, como Palmerston o Gladstone, y también pues ministros de tendencia conservadora, ¿no? Como Disraeli. Disraeli, ya, como se dirá pues en inglés. Muy bien, ahí está. Muy bien, ¿por qué decimos que Inglaterra era la primera potencia? ¿Por qué? ¿Qué tenía Inglaterra que la convertía en la número uno? Pues una industria muy desarrollada. Para ese tiempo, tal vez ya no sea la industria más desarrollada la inglesa, porque recordemos que esto se da paralelo a la Segunda Revolución Industrial. Y en la Segunda Revolución, quienes superaron a Inglaterra fueron los alemanes y los norteamericanos. Pero eso no impide decir que Inglaterra seguía teniendo pues una industria muy desarrollada en ese tiempo. No será el número uno ya, pero seguía estando pues entre los tres primeros de esta época. Además que tenía un dominio comercial en el mundo. Y ahí sí ganaba Inglaterra, porque tal vez no tendrían la industria más moderna, porque no habían innovado, pues como los alemanes o los estadounidenses, pero dominaban los negocios en el mundo, ¿ya? Ya que tenían más colonias, más mercados, y tenían la marina de guerra más poderosa para justamente poder conectarse con el resto del mundo. Así que tenía el dominio comercial. En esa época, pues nosotros le vendíamos nuestro guan, nuestro salitre a los ingleses fundamentalmente, ¿no? Y así otros recursos. Bien, ¿y por qué en esta época se consolida como potencia Inglaterra? Ah, porque pues logró tener más colonias que cualquier otro, ¿ya? Por su enorme imperio colonial. Inglaterra dominaba entre la quinta y la cuarta parte del planeta Tierra, ¿no? Y esto estaba, digamos, defendido por la marina de guerra más poderosa del mundo de este tiempo, la Royal Navy, la Marina Real Inglesa. Así que, pues, si había una lucha, el mar estaba bajo control, pues, de los ingleses. Y con eso puedes bloquear, pues, a tus rivales. Muy bien. Ahora, el control sobre las colonias no era igual. En algunos casos había un control más directo, ¿ya? Más completo sobre el territorio, sobre la gente. En otros casos, pues el control era más indirecto, se permitía que la gente de la colonia tome decisiones propias. Eh, Así es, ¿no? Entonces, por eso hablamos de varias formas de dominio colonial. Las colonias de explotación eran aquellas que sí estaban dominadas completamente, como fue cuando el Perú fue virreinato de España, ¿no? Estas colonias dependen totalmente de las metrópolis. Metrópoli en la antigüedad se decía pues a la ciudad, ¿no? A la polis griega que tenía colonias,
pues ahora podemos llamarle metrópoli a aquella potencia que tiene colonias. En este caso, la más grande metrópoli era pues Inglaterra, ¿no? Las colonias de explotación le llamamos así porque eran territorios donde ellos explotaban los recursos que tenían. Era una fuente de materias primas. Los dominios, eh, así le llamamos a colonias que tenía Inglaterra, pero que no estaban sometidas totalmente. Es decir, Inglaterra les daba una, una un espacio, ¿no? A los habitantes de esas colonias, de esos dominios, para que ellos tomen decisiones, ¿ya? Entonces la gente de estos dominios decidía en sus cuestiones internas, ¿ya? ¿Por qué esta característica? Porque los habitantes de estos dominios eran, pues, gente con mayoría población blanca, descendiente de, de los británicos, así como eran las 13 colonias antes. Y bueno, con ellos va a haber un mejor trato, ¿ya? Ese trato que no se lo dieron a las 13 colonias que provocaron la independencia de Estados Unidos, ahora se lo van a dar ¿a quiénes? A los canadienses, a los australianos, a los neozelandeses, ¿ya? Ahí están, pues, cuáles fueron los dominios que tuvo Inglaterra en este tiempo, ¿ya? Tenemos también el protectorado. El protectorado es, ya, un segundo. ¿Ya? Disculpa, chicos, disculpen. Ya. Este, los protectorados, ¿ya? Eran aquellas colonias que aparentaban ser independientes, porque tenían un gobierno local, nativo, ¿ya? Por ejemplo, en Egipto, el rey era egipcio, ¿ya? Sin embargo, había un poder paralelo, había un país protector, entre comillas, que influía sobre ese gobierno. O sea, al final, un protectorado, pues era también una colonia, ¿no? Ya que había un poder detrás, ¿sí? Un poder detrás, como Cerrón, mejor dejemos la política, ¿ya? O peor sería Montesinos sobre, bueno, los enclaves eran zonas de interés económico para las potencias, ¿ya? Entonces, en países independientes, como Perú, ¿ya? Las potencias asumían no el control de todo el Estado, solamente el control de esa zona de interés económico, ¿ya? Por ejemplo, van a estudiar en historia del Perú que se descubrieron yacimientos de petróleo en La Brea y Pariñas, en Piura. Pues vendrán los ingleses, van a invertir allí, entonces tendrán una empresa, se llamaba la London Pacific, después la IPC, en la que pues ellos pues tuvieron el control de ese espacio, ¿no? Ya solamente ese espacio, ¿no? Ya que era una zona de interés económico para ellos, ¿no? Y así. Muy bien. Continuamos. Ya por acá otro mapa donde vemos las colonias de Inglaterra en el mundo. ¿Ya? ¿Ya? Revísenlas. Por acá un cuadro también donde colocamos ya separados por continentes. Crítica. ¿Recuerden la pregunta que les hice? Pues, ¿es correcto? ¿Ah? ¿Es inmoral? Pues, ya, cuando nos ponemos a hablar sobre el capitalismo, pues, nos preguntamos si hay una ética, ¿no? En el capitalismo, ¿no? Porque, pues, dentro del sistema está que si hay necesidad, toma provecho, pues, elevó los precios, porque ante la mayor demanda, pues, subo los precios, ¿no? Es la lógica del mercado, ¿no? Pero, pues, ajá, existe una ética de por medio. Un economista británico llamado Hobson, en una obra que publicó, Imperialismo, en 1902, ¿no? En este tiempo, él va a criticar el imperialismo practicado por su Estado, ¿no?
señalando pues que este era un inhumano sistema económico, ¿ya? Porque saqueaba, ¿no? A las riquezas de otros, ¿no? Pues habían empresarios despiadados, ¿no? Que apoyaban a los políticos que promovían todo esto, ¿no? Y que todo lo ocultaban con una fachada de que eran civilizadores, que estaban yendo a África para civilizar a los negritos que ahí estaban, para que dejen sus lanzas y los taparrabos, pues, y ahora se vistan y vivan como vive, pues, un europeo, ¿no? En el progreso, ¿no? Ya, pero pues eso era una fachada, como decía Hobson. El inglés, ¿ya? Un economista, y justamente va a analizar la causa del imperialismo y va a encontrar pues lo que hemos estado señalando, ¿no? Que todo esto era porque necesitaban pues más mercados para sus productos, porque la producción inglesa no se consumía en el mercado inglés, no porque a los obreros no les aumentaban los salarios lo suficiente como para que puedan pues consumir lo producido por los ingleses, ¿no? Era necesario pues trasladar, ¿no? El excedente al resto del mundo. Y para eso, para evitar competencia, había que someter ese lugar, ¿no? Y establecer pues monopolios, ¿no? Bien, entonces acá hay una crítica que la destacamos porque esto fue parte de una pregunta de admisión que hizo la Universidad de San Marcos, ¿ya? Sobre lo que plantea Hobson y que esto pues chocaba con las cuestiones morales, ¿sí? Con la ética, que esto no era ético, ¿no? Era inhumano, ¿no? Bien, también, claro, van a cuestionar el imperialismo y con, ya, razón, pues, porque eran sus radicales opositores, la gente que compartía la ideología del socialismo científico, o del marxismo, o del comunismo, si prefieres llamarle así, ¿no? ¿Ya? Así es. Entonces ellos, la gente, pues, que seguía Marx, ¿no? Los demás, pues van a, por supuesto, a criticar, ¿no? El capitalismo imperial, considerando que esto, bueno, era la etapa final del capitalismo, que pronto el socialismo se iba a imponer. Una de las guerras más sonadas de este tiempo fue la Guerra del Opio, que enfrentó a Inglaterra y al Imperio Chino, de la dinastía Qing o Manchú, en estos años. Bueno, tal vez estamos un poquito fuera de la cronología que hemos dado, ¿no? Pero, como digo, otros consideran que todo el siglo XIX es la época del imperialismo. Bien, ¿por qué se dio la guerra entre ingleses y chinos? Porque los chinos no querían abrir su mercado. Teniendo tanta población china, teniendo un mercado inmenso China, pues los ingleses no podían vender en China porque el imperio chino rechazaron la firma de acuerdos comerciales con los ingleses. Cerraron su mercado. ¿Ya? Bien, pero los chinos no aceptaban, no compraban los productos ingleses, pero los ingleses sí se veían forzados a comprarle a los chinos, porque solo los chinos en esta época sabían hacer pues, la porcelana, la seda, ¿no? Y había demanda hasta ahora, pues, ¿no? De productos chinos. Y así los economistas veían, pues, cómo el oro se iba de Inglaterra a China y no regresaba, porque no se vendía, pues, en China de la misma manera que se compraba, ¿no? Hay una balanza, pues, desigual, ¿no? Muy bien, pero encontraron algo que sí podían vender en China y que poco a poco va a tener fuerte demanda en China. Vendieron una droga, el opio, una droga, ¿no? No, no es adictiva, ¿no? ¿Ya? Lo venden, eh, pues esto no era legal, contrabando, pero se vendía, ¿no? Y todos sabían, y así los chinos, pues, estaban contaminándose con el opio. Muy bien, cuando el gobierno chino decide prohibir estas ventas, ¿ya? Decide pues impedir, ¿no? Y destruir pues el té que ya, el té, el opio que ya había llegado, pues esto afectó los intereses de los empresarios ingleses que habían invertido en este negocio del opio sobre China, ¿no? Y esto presionaron pues al gobierno chino. De esa manera ya estaba la
la reina Victoria en estos tiempos, pues Inglaterra va a atacar a China. El detonante fue la prohibición de los chinos a la venta del opio. Por eso a la guerra se le llama la guerra del opio. Muy bien, China perdió esta guerra, claro, porque China no era un país moderno todavía, era un país feudal. Ya, sus armas no se comparaban pues a las modernas armas que tenía Inglaterra, ¿no? Y como se pelean en las costas, pues Inglaterra tiene, ¿no?, con sus ríos de este país, ¿no? Y así China tuvo que firmar el Tratado de Nankín en 1842, como cuando Chile nos lo impuso a nosotros en el Tratado de Ancón. Eh, China tuvo que entregar una isla, Hong Kong, a Inglaterra por 150 años, un poquito, ¿no? 150 años. ¿Ya? Ya los entregó porque ya pasaron 150 años. Y también el control de 5 puertos, desde donde Inglaterra va a poder seguir vendiendo opio y otros productos. ¿Ya? Pero Inglaterra había conseguido solo ciertas concesiones, no tenía todo el mercado chino abierto, solo concesiones, solo permisos. Esto no le gustó, con el tiempo quiso más concesiones, abrir el mercado chino, y no solo Inglaterra, Francia también se mete, por eso hubo una segunda guerra del opio, en la que China vuelve pues a ser derrotada, y así China tiene que entregar más concesiones, más puertos, más beneficios a los ingleses y franceses. Luego vinieron otros, vinieron pues los japoneses, los alemanes, los rusos, los norteamericanos, vinieron todos, pues las potencias, queriendo todos una tajada de China. Por eso esta caricatura, ¿ya? En la que aparece China como una pizza y los líderes de las potencias están pues viendo qué parte tomar, ¿no? Ajá. Así es, el opio se fuma, así es, se fuma, ¿no? Es una planta como la marihuana. Tan abusada fue China, pues sí, ¿ya? En la caricatura, pues, ya por más que el emperador chino protesta, nadie le hace caso, porque ese hombre ha perdido. China ha sido derrotada, pues, en las guerras del opio, y así tenemos a una reina Victoria, a un Bismarck, aparentemente, de Alemania, por acá un zar de Rusia, un emperador japonés, y por los colores, pues esta señora representa a Francia, pues y cada uno está viendo pues qué parte, qué tajada, ajá, yo me escojo la tajada pues que tenga más, ¿no? Más de los condimentos de la pizza, pues ahí está, Rusia va a tomar por harto, ¿no? Japón también está mirando lo mismo, ¿no? Y así. ¿Ya? Muy bien. Así es, de la amapola se obtiene el opio. Ujú. ¿Ya? Ok, muy bien. China, el pastel de reyes y emperadores, ¿no? Se llama esta caricatura, que tiene pues su fama la caricatura. Muy bien. Ahora siguieron otras guerras, ¿no? Como la guerra de Crimea, en la que el imperio ruso, que quería expandirse aún más, era un imperio enorme, quiso dominar, ¿no?, el Mar Negro, llegar, ¿por qué no?, a la península balcánica, ¿no?, la parte sur oriental de Europa, pero para evitar que Rusia siga creciendo y se convierta pues en una mayor amenaza a futuro, se unieron varias fuerzas, Inglaterra, Francia, el Imperio Turco, y les derrotaron a los rusos en la guerra de Crimea. Acá vemos una derrota de Rusia, más adelante fue derrotada por Japón, más adelante perdió la Primera Guerra Mundial, ya que Rusia iba, ¿no?, sumando derrotas y derrotas, por algo tuvieron una revolución años más tarde. La rebelión de Cipayos fue una, una rebelión de soldados de la India que estaban al servicio de Inglaterra, pero eran soldados hindúes,
que se rebelaron ante la potencia, ¿no? Se rebelaron y a esto podemos considerarlo pues una primera guerra de independencia, ¿no? En la India. Algo así como, digamos, ¿no? La rebelión de Tupac Amaru II, ¿no? Algo así, ¿no? Que al final pues fue un fracaso. La India supo, o mejor Inglaterra supo pues rechazar esta rebelión de los cipayos, como se le conocía a estos soldados, porque ellos estaban al servicio del poder extranjero. Y al que se somete al poder extranjero se le dice cipayo. ¿Sí? Tal vez habéis escuchado, ¿no? Tenemos políticos, empresarios, cipayos, pues se refieren pues a que sirven intereses extranjeros, ¿no? El canal de Suez ya fue construido en territorio egipcio. Acá hubieron inversiones del propio Egipto, como también de capitalistas franceses. Egipto tuvo necesidades económicas, así que Inglaterra compra las acciones del canal y se convierte en el principal dueño del canal. ¿Ya? El canal de Suez está ubicado en el territorio egipcio. Como vemos, es un canal que permite que los barcos pasen del mar Mediterráneo al mar Rojo y así pueda conectarse Europa con Asia de manera más fácil, más rápida, porque la otra forma de llegar de Europa Occidental a Asia era como lo hizo Vasco de Gama en el siglo XV, ¿no? Tienes que bordear todo el continente africano. Y eso es pérdida pues de tiempo, ¿no? Y es gasto, ¿no? Yendo por el canal, cortas distancias. Así que Inglaterra tenía controlado este canal y tenía convertido a Egipto en un protectorado para asegurarse el control del canal. Muy bien, seguimos. Después de la rebelión de los cipayos, se va a ejercer un control directo sobre la India. Y la reina Victoria va a ser coronada como emperatriz de la India. El incidente de Fachoda, ya, a finales del siglo XIX se encontraron en Fachoda, que queda en el país de Sudán, en África, soldados ingleses y franceses, y ambos reclamaban el mismo territorio, el mismo lugar. Así que hubo pues un enfrentamiento político de interés, un choque de intereses entre Inglaterra y Francia en este incidente Fachoda, que pudo haberse convertido en una guerra entre dos viejos rivales, ¿no? Inglaterra y Francia. Sin embargo, Francia decidió renunciar a ese territorio. Ya, como decimos, pues arrugó Francia, ya frente a Inglaterra. Porque, pues, Francia seguramente lo analizó y dijo, a la larga, Inglaterra me va a ganar. Porque si tú peleas en un territorio alejado, pues el dominar el mar importa mucho, ¿no? Inglaterra dominaba el mar, ¿no? Así que Francia tenía ventaja. Perdón, Inglaterra tenía ventaja, ¿no? Ahora, digamos, esta renuncia de Francia a disputar el territorio de Sudán con Inglaterra facilitó que Francia e Inglaterra comiencen a llevarse bien. Ah, buen muchacho, Francia, dirá Inglaterra. Muy bien, ¿qué decías? Que Alemania, que es una amenaza para ambos. Ah, ya. Entonces, esto va a permitir que unos años después Inglaterra y Francia firmen una entente cordial, un pacto que cuando se suma, ¿no?, Rusia se le va a llamar la Triple Entente. La Triple Entente. Si se hubieran matado acá Francia e Inglaterra, pues habría sido difícil crear la Triple Entente, ¿no?, que va a enfrentar a Alemania en la Primera Guerra Mundial. Muy bien, acá en esta caricatura se representa a Inglaterra, ya que el hombre que aparece era un colonizador británico, Cecil Rhodes, que tenía un pie en Egipto y otro pie en Sudáfrica, territorios coloniales de Inglaterra. Y el objetivo de ellos era unir los territorios coloniales que estaban en el norte de África con los que estaban en el sur.
Esa era su intención. Dominar, por lo tanto, los territorios que estaban en el centro. ¿Lo consiguieron? ¿Lo consiguieron? A ver, si vemos este mapita, Inglaterra logró unir sus colonias del norte con sus colonias del sur en África, o no lo consiguieron. A ver, no lo consiguieron, miren, porque en medio estaba una colonia de Bélgica, el Congo, y una colonia alemana, Tangañica, Tangañica, ¿ya? Pero después, cuando Alemania sea derrotada en la Primera Guerra, pues Inglaterra va a pedir Tangañica para poder cumplir este objetivo de unir sus colonias de norte a sur. Muy bien. Los Boxer, así se le conoció a rebeldes chinos, ¿ya? Chinos, que se rebelaron buscando tumbar a su gobierno, ya que era un gobierno servil, pues, a intereses extranjeros, y expulsar a los dominadores, pues, extranjeros. Liberar a China del dominio, pues, exterior, ¿no? Una rebelión nacionalista, digamos, en China. Se le llamó de los Boxers porque estos rebeldes, pues, daban golpes con el puño, ¿no? Golpeaban, pues, con las manos, y los europeos tienen, pues, el boxeo, ¿no? Como un deporte. Así que le llamaron boxer a estos hombres que no estaban boxeando, ¿no? Estaban haciendo artes marciales, ¿no? Asiáticas, ¿no? Como el kung fu. Muy bien, la rebelión de los boxers o de los puños de la armonía. Ellos no pudieron, fueron derrotados por la alianza de 8 naciones, ¿ya? Así que las potencias, todas, pusieron pues su granito para aplastar la rebelión de los boxers. La guerra anglo-boer se peleó en lo que hoy es Sudáfrica, ¿ya? Acá vemos, dice, la colonia El Cabo, ¿ya? En ese tiempo, en este lugar, se encontraban Boers, así le llamamos a descendientes de holandeses que habían llegado acá tiempo atrás. Los ingleses llegaron y querían este lugar, porque por acá los barcos también pasaban para cruzar del Atlántico al Índico. Así que los Boers retrocedieron, o se fueron hacia el norte, mejor dicho. Ahora, ¿dónde llegaron los Boers? A unos territorios que llamarán Orange y Transvaal, donde encontraron minas de oro. Minas de oro. Los ingleses se enteraron, fueron y les exigieron esos territorios. Entréguennoslo, váyanse más allá. Esta vez los Boers, que eran blancos, porque eran descendientes de holandeses que habían llegado acá años atrás, dijeron no, vamos a pelear por estos territorios. Y así la guerra anglo-boer fue una guerra entre blancos en la África negra, ¿no? ¿Ya? La victoria fue de los ingleses. Los Boers derrotados perdieron el control de Orange y Transvaal. Se unieron todos estos territorios y se formó la Unión Sudafricana, lo que hoy llamamos pues Sudáfrica. Francia hizo lo propio. Uy, la hora nos está ganando. Francia se convirtió en el segundo mayor imperio colonial. Francia, pues, tuvo entre sus principales promotores de la expansión colonial a Napoleón III, ¿ya? El sobrino de Napoleón Bonaparte. ¿Eh? ¿Ya? Muy bien, entonces ya sabes quién era Napoleón III, ¿no? Era, pues, sobrino de Napoleón que fundó el segundo imperio francés. Ahí está, muy bien. Pero Napoleón III fue derrotado, sabemos, por Bismarck. ¿Eh? Así es, cae en la guerra de 1870, la guerra franco-prusiana, y se funda luego la Tercera República, cuyos presidentes seguirán promoviendo la expansión francesa, como una manera de contrarrestar la derrota en la guerra franco-prusiana. En esta guerra, Francia había perdido Alsacia-y-Lorena, pues buscaban compensar estas derrotas consiguiendo territorios en África y en Asia. Muy bien. Y también en América quisieron dominar México, pero fracasaron en ese intento. ¿Ya? Con Benito Juárez, los mexicanos resistieron
y lograron evitar caer nuevamente en el dominio europeo, los mexicanos. ¿Ya? Acá colocamos las numerosas colonias que también tuvo Francia, sobre todo en el continente africano. ¿Ya? Ahí está. Muy bien. A ver, la conferencia de Berlín. A ver, se dio entre 1884 y 85, organizada por el canciller de Alemania, Bismarck, el canciller de hierro, el hombre que había unido a Alemania, pues ahora dirige esta conferencia de Berlín. ¿Ya? ¿Por qué la conferencia? Porque las potencias en estos años tenían dominado África, pero sobre todo las costas de África, no tanto el interior, ¿ya? Y en este tiempo comenzaba la carrera para dominar el interior de África. Pero esto podía significar guerras entre ellos, ¿ya? Y esto no era lo mejor, ya que ellos veían que los africanos iban a resistir, como pasó con los zulúes, que trataron de resistir la penetración pues, de los ingleses y belgas a su territorio, ¿no? Así que lo mejor era hasta colaborar, ¿no? Llegar a acuerdos para poder invadir el continente africano, pues evitando enfrentamientos entre ellos. Así que esta conferencia significó el triunfo de la diplomacia frente a la guerra por parte de los europeos. ¿Ya? Muy bien, entonces esto facilitó la invasión, la colonización del continente africano. ¿Ya? Llegaron a acuerdos. Toda nueva ocupación debía ser notificada a las demás potencias. ¿Ya? O sea, tomas control efectivo de un lugar nuevo de África, tienes que notificar, tienes que comunicar a las demás potencias que lo has hecho. ¿Ya? Y a partir de ahí, pues, cobra tu derecho, digamos, a controlar ese lugar, ¿no? Bien, se hicieron otros acuerdos, como que se prohibió ya la venta de esclavos, porque no estamos en tiempo del esclavismo, ¿no? Los africanos no van a ser esclavizados. La esclavitud no es un sistema de producción eh, altamente productivo, no. Esta población tiene que ser mano de obra barata para, pues, los centros de producción que los europeos habrían, pues, en África. Bien, acá algunas caricaturas que representan la conferencia de Berlín. Entonces están repartiendo África como si fuera un pastel o ya, como si fuera un juego de monopolio, ¿no? Están colocando pues sus fichas sobre el tablero africano. Muy bien, aquí colocamos otra vez las colonias de las potencias. Consecuencias, a ver, para terminar con este tema, África fue colonizada completamente. Bueno, hasta la Primera Guerra Mundial habían dos territorios que no fueron colonizados por las potencias. Etiopía, Abisinia se le llamaba en ese tiempo, Etiopía ahora, y Liberia, donde había presencia de ex esclavos de Estados Unidos. También otra consecuencia es que pues las potencias van a explotar los recursos de los territorios coloniales, ¿no? Claro está. Pero también va a surgir una industria colonial en, en los territorios dominados, cuando el capital pues se hace internacional, ¿no? ¿Ya? Pues los pueblos van a ser víctimas de la segregación racial. Como van a convivir con los blancos, no van a poder integrarse a ellos, ¿no? Van a haber espacios para blancos y espacios separados, ¿no? Para la población, pues, aborigen. Cosa que pasó, por ejemplo, en Sudáfrica, un racismo legal conocido como apartheid, ¿ya? Que se ve inclusive, ¿no? Como en esta imagen, donde hay un letrero en esta playa que significa, pues, acá no se acepta a gente que no sea blanca, ¿no? Eh, pues imagínate con letrero y todo, ¿no? Pues ya, muy bien. La rivalidad entre las potencias,
porque ahora van a querer disputarse las colonias, y esto los va a llevar a la Primera Guerra Mundial. Muy bien, chicos. Entonces vamos a dejar esto y vamos a pasar al tema que sigue, la Primera Guerra. Muy bien. Listo, muchachos. Bien. Con este tema vamos a entrar a la historia del siglo XX, ¿ya? Que nos va a tomar pues estas semanas que nos quedan del ciclo. Hablemos sobre la Primera Guerra Mundial. A ver, muchachos. Esta guerra se dio entre 1914 y 1919. Así es. Ahora, si ustedes se encuentran en algún material que tengan que la guerra terminó en 1918, está bien. Solo que digamos que hay dos criterios, ¿no? Para decir cuándo terminó la Primera Guerra. Un criterio es el decir, bueno, la guerra termina cuando un bando se rinde, ¿ya? Pues un bando se rindió en 1918. Por lo tanto, dejaron de haber batallas en el año 18. ¿Ya? La guerra, como conflicto armado, terminó en 1918. Profe, entonces usted, ¿por qué pone 19? Ah, porque no basta que cesen los disparos a la que acabe una guerra. Es necesario que se reúnan los diplomáticos y firmen un tratado de paz. ¿Ya? Las guerras terminan con un acuerdo diplomático. Y el tratado de paz se firmó recién en 1919, el Tratado de Versalles. Por eso, el criterio que estoy siguiendo es considerar que la guerra acaba solo cuando se firma el Tratado de Paz, en el año 19. ¿Ya? Muy bien. ¿A qué le llamamos una guerra mundial? A un conflicto entre las potencias del mundo. ¿Ya? O sea, no tienen que pelearse todos los países del mundo. La guerra no tiene que abarcar cada lugar del planeta para poder decir, que la guerra fue mundial. Basta que las potencias del mundo, y las potencias sabemos, se encuentran en Europa, pero también en América del Norte, y también en Asia, ¿no? Como Japón, pues basta que las potencias se enfrenten para hablar ya de una guerra mundial. Pero tienen que enfrentarse entre sí, entre ellos. ¿Ya? Ahora, tal vez el término mundial se utiliza porque en verdad la guerra involucró a casi todo el mundo. ¿Por qué motivo? Las potencias son pues unos cuantos países. El resto eran pues países libres, pero no potencias como Perú, y la mayoría eran países colonias. ¿Qué ocurre? Que como las potencias están peleando, jalan a sus colonias a la guerra. Sus colonias se ven involucradas con la guerra. ¿Ya? ¿Por qué guerra en África? Porque se están peleando, pues, ¿no? ¿Ya? Las cabezas, ¿no? De las colonias, ¿no? Los alemanes que estaban, pues, en Tanganica, ¿no? Contra los ingleses que estaban, pues, en otra colonia africana. Así que el mundo se ve arrastrado a la guerra porque el resto del mundo dependía de estas potencias. Acá justamente coloco un mapa donde se aprecia justamente que en la Primera Guerra Mundial los 5 continentes se vieron involucrados. ¿Qué países estuvieron involucrados con la guerra? Pues todos los que están de color verde y de color anaranjado. O sea, si vemos, la gran mayoría de países. Solo una minoría estuvieron al margen, como es el caso de Perú, ya que no estuvo en la Primera Guerra Mundial. Pero Brasil sí, ¿ya? En Sudamérica, Brasil. ¿Y esto qué son, profe? Son colonias de Inglaterra y Francia, ¿sí? Guyana inglesa, Guyana francesa, ¿no? ¿Ya? Pues Estados Unidos, Canadá, de hecho, ¿no? En África, pues las colonias fueron jaladas a la guerra, igual las colonias de Oceanía, del sur de Asia. Muy bien, ahí está, ¿no?
Muy bien. ¿Y quiénes se enfrentaron? Pues los países con sus colonias de color verde contra los de color anaranjado. Así que hay dos bandos acá. Hay dos bandos, como siempre, pues, en una guerra. ¿Ya? Y los neutrales que no peleamos. Muy bien. Acá otra caricatura que representa al gobernante de Alemania de ese tiempo, Guillermo II, el Kaiser, el último Kaiser que tuvo Alemania. Acá aparece pues devorando el mundo, ¿ya? Esto para decir pues que era la ambición alemana la que provocó la Primera Guerra Mundial. Pero yo diría que no fue únicamente la ambición de Alemania, porque todos los imperialistas querían, soñaban pues con eh, un imperio colonial el más grande posible, con tener la hegemonía. Así que acá hubieron varios que querían comerse el mundo, con zapato y todo, como dicen, ¿no? Muy bien. Justamente, ¿cuál es la causa principal de la Primera Guerra? La rivalidad entre las potencias por colonias y mercados. ¿Ya? Justamente, el imperialismo. Necesitan más colonias, fuentes de materias primas, necesitan más mercados donde vendernos sus excedentes de producción. Así que era una guerra para conseguir más colonias y mercados. En efecto, los que van a ganar esta guerra le van a quitar a los que perdieron sus colonias. Le van a quitar sus colonias. Los que perdieron se quedaron con 0 colonias, ¿ya? Por lo tanto, su mercado también se redujo considerablemente. Los que ganaron van a tener ahora más colonias y mercados. En el fondo, era una guerra por eso, ¿ya? Y detrás, pues, el sistema capitalista y los intereses, ¿no? De empresarios despiadados que, pues, están dispuestos, ¿no? Hasta una guerra para tener lo que quieren. No todos los empresarios son así, ¿no? Por supuesto, ¿no? Empresarios que compiten, pero pues esto ya llega a más, ¿no? Muy bien, mientras Gran Bretaña y Francia, como tenían los imperios coloniales más extensos, lo que van a hacer es defender sus imperios frente a una agresiva Alemania, que como tenía un imperio colonial más pequeño, pues buscaba eh, fortalecerse militarmente para arrebatarle a Gran Bretaña y a Francia sus dominios coloniales. Otra causa que destacamos es el nacionalismo alemán, que era muy fuerte pues en este país. Recordemos que años atrás, en 1870-71, había nacido Alemania, producto de una guerra nacionalista, una guerra de unificación, en la que se buscó que todos los alemanes, todos los que hablaban alemán en el centro de Europa, sean incorporados a un solo Estado, el imperio alemán, como le hemos llamado. ¿Ya? Ahí están, ¿no? A este nacionalismo alemán también le llamamos pangermanismo. ¿Ya? Y este pangermanismo lo va a llevar a una fuerte alianza con el otro imperio germano que existía en Europa, el imperio austriaco, ya que los austriacos también hablan alemán. Y el nacionalismo radical, ¿no? Los lleva también, pues, a querer dominar, ¿no? A otras naciones que no eran germanas. Muy bien, también tenemos el revanchismo francés. Francia había perdido en la guerra de 1870, la guerra franco-prusiana. Ya había perdido ante los prusianos o alemanes, como los conocemos ya en este tiempo. Los franceses habían tenido que entregar Alsacia y Lorena, territorios con minas de carbón. También habían tenido que pagarles mucho dinero a los alemanes en compensación a los gastos de la guerra. Y tuvieron que soportar los franceses en ese tiempo, como habían sido derrotados, tuvieron que soportar que los alemanes coronen a su emperador, ¿ya? En Versalles, en tierras francesas, ¿ya? Muy bien, una vez que se fueron los alemanes, con todo eso, pues los franceses juraron venganza, ¿no? Llegará el momento en que nos vamos a cobrar la revancha frente a estos alemanes. Y les haremos lo mismo, no, peor.
les haremos peor de lo que nos han hecho, ¿no? Y así había un fuerte revanchismo por parte de Francia que pues quería recuperar Alsacia-Lorena. Muy bien. Tenemos también a otros dos rivales, Austria y Rusia. Ellos rivalizaban por el control de la península balcánica. ¿Ya? ¿Te olvidaste dónde queda eso? Pues lo vemos en este mapa. La península balcánica es este lugar, ¿sí? Esta parte de acá, la península balcánica, ¿sí? Donde ubicamos a Grecia, ¿ya? Y a otros estados más a inicios del siglo XX. ¿Ya? Entonces, ¿quiénes tenían rivalidad por controlar esta zona? El imperio austrohúngaro, así se le conocía a este imperio, y al imperio ruso. Ellos querían ya ejercer control de la península balcánica. Como estas flechitas lo indican, el imperio austrohúngaro estaba expandiéndose hacia los Balcanes. En 1908, los austrohúngaros tomaron Bosnia. Bosnia era un estado independiente, nuevo, nuevo y débil, por lo tanto. Pues los austrohúngaros se anexaron Bosnia a su territorio. ¿Ya? Ahí está. ¿No? ¿Qué va a pasar? Pues más adelante un bosnio asesinó a un príncipe austriaco y terminó desatando la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Así que tiene que ver, ¿no? El expansionismo austriaco sobre los Balcanes, que había capturado territorios donde había gente, pues, distinta, ¿no? De otra nación. Entre ellos, pues, habían tomado el territorio bosnio. Bien, regresando donde estábamos. Estábamos aquí viendo las causas. A ver, entre 1871 y 1914 se dio, perdón, la paz armada. La paz armada es un periodo en que las potencias europeas no se enfrentaron entre sí. Por más rivalidades que había entre Alemania y Francia, Francia e Inglaterra, Inglaterra y Alemania, así con los demás, no se dio un enfrentamiento entre ellos. Austria y Rusia, Italia y Austria, Italia y Francia, no se dio una guerra entre las potencias europeas entre estos años que llamamos la paz armada. Pero sí se impulsaron carreras armamentistas, ¿ya? Con todo el poder económico que manejaban y la industria militar que había surgido en la segunda revolución industrial, pues se pusieron a producir armamento, ¿ya? Y a formar enormes ejércitos para que puedan, pues, enfrentar a sus rivales que hacían lo mismo, ¿no? Europa vivió entonces una fuerte carrera armamentista previo a la Primera Guerra Mundial. Y el que más impulsó esta carrera armamentista fue Alemania, ¿ya? Que invirtió mucho para poder derrotar a Gran Bretaña y a Francia y tomar sus colonias. ¿Ya? Sus enemigos pues invirtieron también bastante y sumados podían superar a Alemania, ¿no? Pues Alemania ha invertido mucho para tratar de contrarrestar eso. Y otra cosa es que se habían formado alianzas militares. Alianzas militares. Alemania fue el que formó la primera alianza, la Triple Alianza. Y años después lo hicieron pues sus rivales en la llamada Triple Entente. ¿Ya? También está el paneslavismo o nacionalismo eslavo. Recuerden que les decía que Austria dominó Bosnia, pues los bosnios en gran parte son eslavos, pertenecen a la etnia eslava. Los serbios también son eslavos, los montenegrinos también son eslavos, los rusos también lo son. Entonces todos los eslavos van a tener sentimientos comunes, ¿ya? A nosotros, como estamos separados en diferentes estados, nos hacen esto, ¿ya? A Bosnia, pues la han tomado los austrohúngaros. Pronto tomarán Serbia, Montenegro. ¿Cuál era la aspiración del nacionalismo eslavo? Unir estos territorios y crear lo que llegará a ser años más tarde Yugoslavia, un estado que va a unir a los distintos eslavos que vivían en los Balcanes.
Y para conseguir esto, buscaban el apoyo de Rusia, que era el hermano mayor. Rusia era el estado eslavo más grande que había, ¿no? Así que los estados eslavos pequeños en los Balcanes miraban a Rusia como un protector. ¿Ya? Muy bien, así que esto es el paneslavismo, el nacionalismo eslavo. Muy bien, también tenemos a una Italia deseosa de territorios, porque cuando Italia se unificó en 1860 a 1870, Italia consideró que no estaba completa su unificación, que aún habían territorios que Italia necesitaba anexar, porque la gente que vivía en estos territorios hablaban italiano, eran italianos. ¿Qué territorios eran estos? El Trentino y el Trieste. Pero ambos territorios, ¿dónde se encontraban? Dentro del Imperio Austrohúngaro. ¿Ya? Pues Italia deseaba incorporar esos territorios dentro de su reino para completar, digamos, su unificación. Y el nacionalismo italiano los empuja a esto. También, claro, están las ambiciones de los nuevos imperios que se habían formado. Estados Unidos, Japón. Muy bien. Aquí tenemos a las alianzas que se formaron durante la paz armada. La Triple Alianza y la Triple Entente. ¿Ya? En la alianza están Alemania, Austria-Hungría e Italia. En la Entente, Inglaterra, Francia y Rusia. ¿Ya? Ahí están. Muy bien, las dos alianzas. Ahí está. Algunas preguntas que solemos hacer son las siguientes, ¿no? ¿Cuál de los tres de la Triple Alianza abandonó el grupo ya tempranamente? ¿Ya? ¿A cuál se le considera el traidor de los de la Triple Alianza? Pues Italia. ¿Ya? Ah, pero también dentro de la Triple Entente, uno, faltando poco para que acabe la guerra, los abandonó al resto. ¿Ah? ¿Quién fue el que lo hizo? Debido a que vivió una revolución, pues Rusia, así es, Rivera, ¿ya? Pero Rusia no se pasó de bando, ¿no? Realmente Rusia se mantuvo al margen ya, se abandonó la guerra. En cambio, Italia se cambió de bando. De haber firmado por la Triple Alianza, cuando se dio la guerra, terminó peleando junto con los de la Triple Entente. ¿Sí? Se cambió de equipo, cuidado con eso nomás, se cambió de equipo Italia, pues, en la Primera Guerra Mundial. Pretexto. A ver, la guerra empezó luego que un joven bosnio, recuerda que Bosnia había sido anexada por el Imperio Austrohúngaro no hace mucho, 1908, este joven de 19 años, llamado Gavrilo Princip, ahí está, pues aprovechó que el carro donde iba el príncipe del Imperio Austrohúngaro, Francisco Fernando, con su esposa, se había detenido cerca donde él estaba. Él y un grupo de hombres habían intentado justamente matarlos, pero fallaron en el primer intento. ¿Ya? Y ya estaban yéndose a sus casas y de repente se le presenta esa oportunidad a Gabriel Príncipe. Se detienen cerca donde él estaba en un viaje, en una vuelta que dieron pues en el carro, así que sacó su revólver y disparó contra ellos. Gabriel Príncipe mató al archiduque Francisco Fernando, heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, y mató a su esposa, ¿ya? A ambos, ¿ya? Los mató a ambos. ¿Ok? Entonces, muchachos, este asesinato desencadenó la guerra, ¿ya? A Gabriel Príncipe lo agarraron los guardias, lo torturaron, eh, supieron quién era, ¿no? ¿Ya? Era parte de una organización, la joven Bosnia, vinculada a la Mano Negra, que era una organización
ultranacionalista, Serbia. Serbia era un país que rechazaba las ambiciones austrohúngaras. Serbia creía que era la siguiente en la lista, que el imperio austrohúngaro iba a absorber a Serbia tarde o temprano. Por eso, gente ultranacionalista de Serbia había formado la Mano Negra para organizar atentados que dañen al imperio austrohúngaro y así evitar pues la anexión de Bosnia y liberar a Bosnia, perdón, evitar la anexión de Serbia y liberar a Bosnia. Y la aspiración máxima de esta Mano Negra era que se unan Serbia, Bosnia, Montenegro y otros territorios más de eslavos en esta región y crear Yugoslavia. Muy bien, entonces el imperio austrohúngaro responsabilizó de la muerte de su príncipe no solo al joven Gavrilo, no solo a la Mano Negra, sino al Estado serbio, porque esta organización era de origen serbio. Consideró que los gobernantes de Serbia habían pues fomentado a la Mano Negra, que estaban ellos involucrados también. El imperio austrohúngaro consideró que Serbia era un país que apoyaba el terrorismo. ¿Ya? No era correcto, o al menos no podían demostrarlo los austrohúngaros, el nexo pues entre la Mano Negra y el gobierno serbio, entre el asesino y el gobierno serbio, ¿no? Pero no importó eso. Un mes después del asesinato, un 28 de julio de 1914, el imperio austrohúngaro le declaró la guerra a Serbia. Pues este día, podemos decir, empezó la Primera Guerra Mundial, con esta declaratoria de guerra, ¿ya? De Austria sobre Serbia. Muy bien. Rusia saltó por Serbia y le declaró la guerra a Austria. Alemania se metió en favor de Austria, le declaró la guerra a Serbia, como también a Francia, y así las alianzas que se habían formado se activaron, ¿ya? Comenzaron a declararse la guerra, unos a otros. Menos Italia, que en el primer año de la guerra se mantuvo neutral, argumentando Italia que en verdad aquí quien empezó la guerra no fue Serbia, no fueron los del Entente. Quien empezó la guerra fue Austria, al declarar la guerra a Serbia sin los fundamentos debidos. Y como habíamos dicho que la Triple Alianza era una alianza defensiva, ¿ya? Si nos atacan, actuamos unidos, como no nos han atacado, más bien nosotros estamos atacando a Serbia, entonces yo no me uno. Con ese argumento, Italia se mantuvo al margen el primer año. Y ya luego, Italia entra a la guerra, pero apoyando al Entente. ¿Ya? Muy bien. Ok. Aquí en este mapa podemos observar algunas cositas que hemos dicho, ¿ya? Por ejemplo, Alsacia y Lorena, los territorios que Francia quería recuperar, pero que Alemania pues tenía en esos años, ¿no? O por acá, el territorio del Trentino y el Trieste, que Italia quería tomar, pero estaban en manos del Imperio Austrohúngaro. Aquí está una razón de por qué Italia se cambió de bando, para poder tomar estos territorios donde habían italianos. ¿Sí? Acá está Bosnia, Sarajevo, donde fue asesinado el archiduque Francisco Fernando. ¿Ya? Acá está Serbia, muy bien. Los de color medio, ya no sé qué color es, un color mostaza, un color medio raro, eran los de la Triple Alianza. Y los de verde, los de la Triple Entente. Pero ya sabes que Italia no peleó en favor de la Triple Alianza. Pues en otro mapa vamos a modificarlo, ¿ya? A ver, desarrollo de la guerra. La guerra empezó como una guerra de movimientos, ¿ya? ¿Qué es eso, una guerra de movimientos? Es cuando los ejércitos, pues, marchan, avanzan, intentan invadir, pues, al enemigo, ¿ya? Es decir,
Durante la Primera Guerra Mundial hubieron momentos en que las tropas avanzaron y otros momentos, la mayor parte, en la que no podían avanzar, porque el enemigo los detuvo. Y ahí están, ¿no? Frente a frente, sin avanzar, ¿no? ¿Ya? Podemos hablar por eso de una guerra de movimientos y una guerra de posiciones. ¿Ya? La guerra de movimientos quiere pues capturar más espacio, ¿no? En una guerra de posiciones defiendes el territorio que tienes, ¿no? Que has tomado o que es tuyo, ¿no? La guerra empezó como una guerra de movimientos, ya en el primer año de la guerra. Y hay que diferenciar dos frentes, el frente occidental y el frente oriental. El frente occidental es básicamente el territorio francés y el frente oriental el territorio ruso, donde se va a pelear esta guerra. A ver, Alemania va a poner en práctica un plan que fue modificado al final, pero es el plan Schlieffen, ya, disculpen que lo pronuncie así, no sé alemán, ya, es el apellido pues de un estratega militar alemán que diseñó este plan. El plan, ¿qué es lo que busca, no? A ver, nosotros cuando vemos Alemania, vemos que Alemania está en una ubicación complicada porque a un lado está Francia y al otro lado está Rusia. Dos enemigos tienen frontera con Francia, ¿ya? Alemania lo que temía era una guerra en dos frentes. Pelear simultáneamente contra los franceses a un lado y contra los rusos al otro, porque obligaba a que sus tropas los divida. Y divididos, pues no podían ganar fácilmente. Si Alemania iba con todo lo que tenía, ¿ya? En una sola dirección podía ir arrasando enemigos uno tras otro. Pero al dividirlo, pues no era lo mismo, ¿ya? Si Alemania iba con todo en una dirección, tal vez por el otro lado le podían invadir. Así que el plan era para evitar la guerra en dos frentes. ¿En qué consistía el plan? En atacar con todo, prácticamente, por un solo frente. En este caso optaron por atacar a Francia. A Rusia no, después. ¿Por qué a Rusia no? Porque sabían que Rusia no estaba preparada para la guerra. Aún no había movilizado todos sus hombres, aún estaban armados, equipados. O sea que los rusos iban a tardar varias semanas en atacar a los alemanes. Entonces Alemania tenía esas semanas para acabar con Francia, antes que los rusos le ataquen la espalda. Y cuando lo hagan, ya los alemanes habrán aplastado a los franceses, ya podrán enfrentarse a los rusos. ¿Ya? Por eso Alemania estaba con el tiempo, ¿ya? No podía perder tiempo en la guerra, ¿ya? Cuando este empezó. Porque Rusia le iba a atacar la espalda y estaría envuelta en una guerra en dos frentes. Muy bien, ahora, ¿y cómo facilitas la invasión a Francia? A ver, busquemos un mapa porque no conocemos bien, pues, el mapa este, europeo, probablemente. A ver, vayamos con este mapita. A ver, Francia había fortificado sus defensas en la frontera con Alemania. ¿Ves que hay una frontera en común? Pues Francia tenía detrás de esta línea fronteriza sus tropas, su artillería, ¿ya? Muy bien, en la frontera con Alemania. Por aquí nos van a atacar, ya que desde años atrás las potencias habían reconocido a Luxemburgo, a Bélgica, a Holanda como estados neutrales, a los que ellos no podían atacar, ¿ya? Ni buscar una alianza con ellos, ¿ya? Así que consideraba a Francia que le iban a atacar, pues, por la frontera en común. Muy bien, pero si Alemania atacaba por ahí, iba a tardar en romper esas fuertes defensas francesas. Era mejor entrar a Francia por dónde? Por donde Francia no había colocado defensas sólidas. Esto es por la frontera entre Francia y Bélgica. ¿Ya?
Entonces lo que debía hacer Alemania era invadir primero Bélgica, ¿ya? Y desde allí invadir a Francia. Pero esto significaba romper, ¿ya? Incumplir los acuerdos que le obligaban a Alemania a respetar la neutralidad de, de Bélgica. Sí, pues, pero era necesario para ganar la guerra. Así que Alemania lo primero que hizo fue invadir a Bélgica, ¿ya? Entonces el primer país que fue invadido en la Primera Guerra Mundial fue Bélgica, por parte de Alemania. A Inglaterra no le gustó. Desde antes que Alemania invadiera Bélgica, Inglaterra, tomando conciencia de esto, amenazó a Alemania. Alemania, yo todavía no te he declarado la guerra. Si tú invades a Bélgica, yo te declaro ahora sí la guerra. Como Alemania lo hizo, Inglaterra le declaró la guerra a Alemania. Y así aparece en la historia como el bueno, ¿no? O Inglaterra defendiendo pues a los países pequeños, ¿no? Yo creo que igual iba a declarar la guerra, ¿no? Pero pues hay que entrar como héroe, ¿no? Porque Inglaterra tenía pues una propaganda muy exitosa, ¿no? De verse como el bueno pues del mundo, cuando por todo lo que hemos dicho antes no lo era. Es como actualmente Estados Unidos, ¿ya? Después de ver pues tantas películas de los Avengers, ¿no? De los héroes de DC, ¿no? Pues creemos que Estados Unidos es quien nos defiende, el bueno, ¿no? Y hasta nos ponemos pues su bandera en el pecho, sus colores, ¿no? A Estados Unidos, ¿de quién aprendió? Pues de Inglaterra, ¿no? ¿Ya? Así que, de todas maneras, Bélgica cayó y Alemania cruzó la frontera con Francia y entró a este país. Y así, muchachos, Alemania estaba invadiendo Francia, ¿ya? Los franceses se vieron sorprendidos con esto y van pues no a detener a los alemanes. Esta pelea se estaba dando pues en la zona norte de Francia y allí justamente está la capital de Francia, París, que los alemanes querían capturar, ¿no? Como lo habían hecho en la guerra de 1870. Los ingleses llegaron a auxiliar a los franceses, llegaron los ingleses, ¿ya? Así que juntos están deteniendo el avance de los alemanes, pero aún así no era suficiente. Los alemanes tenían una tremenda artillería en tierra que, pues, les da ventaja, ¿no? Alemania era superior en tierra en esta Primera Guerra Mundial. Faltaba algo, faltaba quien ataque a Alemania por la espalda. Rusia decía, todavía no estoy listo, no estoy preparado. Alemania sabía, por eso había ido con prácticamente el 80, el 90% de sus fuerzas contra Francia, dejando solo un pequeño resto para defender sus fronteras orientales. ¿Ya? Rusia decidió atacar sin estar preparada, sin haber recibido armamento por parte de sus aliados. Pero eso sí, atacó con un montón de gente, ya que Rusia tenía más población. Así que se da el avance ruso. ¿Alemania qué tiene que hacer? Pues al ver que se venían los rusos, Alemania tuvo que llevar una parte de sus tropas que estaban atacando en Francia, lo tuvo que llevar al otro lado para defender a Alemania frente a los rusos. Y al hacerlo, el ataque alemán sobre Francia se debilitó. Y los franceses e ingleses, ¿qué pudieron hacer? Detenerlos en la primera batalla de Marne. Los detuvieron. Alemania no pudo derrotar a Francia, tomar París en esta Primera Guerra Mundial. Fueron detenidos, ¿ya? Por la suma de fuerzas, ¿no? Del enemigo, ¿no? Que ahora le están haciendo guerra en dos frentes. Pero este ataque ruso, así mal preparado, ya desarmado en gran parte, terminó siendo un gran fracaso. Los alemanes, con menos hombres, derrotaron a los rusos en batallas como Tannenberg y los lagos Masurianos. Pero si los rusos perdían cientos de miles de hombres,
traían otros cientos de miles para reponerlos, ya que la tarea de Rusia, ¿cuál era? Mantener ocupada Alemania en el frente oriental, que es este lado. Hacer que Alemania siempre mantenga una parte de sus tropas en la zona oriental. ¿Ya? Así Rusia pierde sus batallas, tiene que seguir enviando hombres para seguir con la guerra en dos frentes. Y así Francia e Inglaterra puedan, a la larga, derrotar a los alemanes que están en el otro frente, en el frente occidental. Así actuó la Triple Entente. ¿Ya? ¿Qué pasó con la Triple Alianza? Pues, a ver, el Imperio Austrohúngaro estaba invadiendo Serbia en esos años, pero también se ve atacada por Rusia. También tiene que enfrentar a los rusos. Ah, pero pronto algo va a malograr de los planes, pues, a la Triple Alianza. Italia se va a cambiar de bando, ¿no? E Italia, a quien atacó fue al Imperio Austrohúngaro. Así que el Imperio Austrohúngaro va a tener que enfrentar a italianos, a rusos y a otros de los Balcanes. Y así, pues van a estar en varios frentes estos imperios que se encontraban en el centro de Europa. ¿Ya? Los rojos que vemos en la imagen. Muy bien. Entonces, así fue el primer año de la guerra. ¿Ya? A ver, acá mencioné la batalla de Marne justamente y la batalla donde los rusos fueron derrotados. ¿Ya? Con esto terminó la guerra de movimientos y empezó la guerra de posiciones. En esta guerra de posiciones, los alemanes que habían avanzado buscaron no perder lo ganado, ¿ya? Así que van a acabar zanjas de 2 metros por 2 metros, ¿ya? Y de cientos de kilómetros de largo. A esas trincheras, perdón, a esas zanjas le llamamos trincheras. Los ingleses y franceses, que estaban al otro lado, ¿no? Eran aliados en este tiempo, construyeron también sus trincheras paralelas a la de los alemanes. Esto se dio en el frente occidental, en tierras francesas sobre todo. Entonces, allí hablamos de una guerra de posiciones o una guerra de trincheras, ¿ya? Como en la imagen, ¿no? Trincheras. Para defender a tus tropas frente, pues, a tanto proyectil enviado por el enemigo, ¿no? ¿Ya? Ahí está, ¿no? Esta es una guerra defensiva. Claro, están metiendo tus tropas, pues, a protegerlas. Y esto, pues, alargó la guerra. Sin las trincheras, la guerra hubiera terminado antes, ¿no? Se hubieran destruido de una manera, pues, corta, ¿no? Pero con las trincheras, esto se alarga, ¿no? ¿Ya? Ahora, el alargue, ¿a quiénes terminó beneficiando? El alargue, ¿no? ¿Ah? Pues en el fútbol, cuando dan un tiempo suplementario, los que aún tienen resistencia física, pues sacan ventaja, ¿no? Aún corren. Acá, los que, ¿ya? Los que van a tener más reservas en hombres, en recursos naturales, son los que podían aguantar más tiempo una guerra como esta. ¿Ah? ¿Y quiénes tenían más colonias? ¿Ah? Pues Alemania o Inglaterra y Francia. Pues Inglaterra y Francia, ¿no? Ahí vemos una razón de por qué, ¿ah? Por qué, pues, Alemania se va a agotar en este alargue de la guerra y peor, pues, si era una guerra en dos frentes, que agota más rápido el poder de los alemanes. ¿Ya? Estamos viendo, pues, digamos, que factores que van a permitir la victoria de la Triple Entente. Muy bien. A ver, para 1916 se dieron dos batallas muy sangrientas en la Primera Guerra, ¿no? Son las batallas más recordadas de la Primera Guerra Mundial. Y si alguna vez nos preguntan por batalla de la Primera Guerra, puede que nos pregunten por estas. ¿Cuáles? La batalla de Verdún. Verdún era una fortaleza defendida por los franceses. Era
pues, eh, tremenda, ¿no? Los alemanes salieron de sus trincheras y atacaron Verdún, ¿ya? Fue una carnicería, esto duró pues muchas semanas, murieron como 700.000 soldados, ¿ya? La mitad de cada bando. Pero los alemanes no pudieron tomar Verdún, tuvieron que retirarse. Entonces fue, viendo el número de muertos, un empate, pero con sabor a victoria para los franceses, porque ellos habían resistido en su posición. Fue una victoria moral francesa. Ahora, emocionados por la victoria moral, los ingleses les dijeron, ahora devolvámosles pues el ataque a los alemanes. Ahora salieron los ingleses con los franceses y fueron a atacar el Somme, donde estaban pues concentrados los alemanes. Y esta fue una carnicería con más muertos, ¿ya? Llegando al 1.000.000 de muertos la batalla de Somme, la batalla más sangrienta de la Primera Guerra Mundial y la segunda más sangrienta de la historia, solo superada por la batalla de Stalingrado, que se peleó en la Segunda Guerra Mundial. Al final fue lo mismo, ¿ya? Los ingleses y franceses tuvieron que retroceder porque no pudieron tomar el Somme. 500.000 de muertos para cada bando. Ok, muy bien. Están peleando por diferentes lugares y también están peleando, perdón, están peleando, a ver, me pasé, creo que, uh, un segundo. Mm. A ver, vamos a terminar con esto ya que el tiempo me ha ganado. A ver, ¿qué vemos aquí? Vemos las alianzas. A ver, veamos a los rojos. El imperio alemán, el imperio austrohúngaro son llamados los imperios centrales o potencias centrales por estar ubicados pues en medio, ¿no?, del continente. Ellos no tuvieron el apoyo de Italia, por eso ya no podemos hablar de una triple alianza. Ya nos olvidamos del nombre triple alianza. A esta alianza más bien le vamos a llamar el de las potencias centrales. ¿Está bien? Ahora, los otros sí están los tres de la triple entente. Los tres. Pero no están solos. Tienen el apoyo de Italia y también de otros estados. ¿Cómo le podemos llamar a este grupo de la triple entente y aquellos que se sumaron? Pues les vamos a llamar los aliados a este grupo, que son todos los verdes. ¿Ya? ¿Quiénes decidieron apoyar a los de la triple entente? Pues Portugal, Italia, ¿no?, Serbia, Rumanía, Grecia, Bélgica, bueno, que quiere liberarse del dominio, y acá también va a estar Japón, casi al final va a estar Estados Unidos. ¿Y quiénes apoyaron a las potencias centrales? O sea, a Alemania y Austria-Hungría. Bulgaria, el reino de Bulgaria, y el imperio otomano, que es el imperio turco. Montenegro no, acá hay un error. En todo caso, pues Montenegro llegó a ser tomado por los austrohúngaros. Y así la guerra se peleó entre los aliados y las potencias centrales. ¿Quiénes no pelearon en esta primera guerra? En Europa. España, Suiza, Albania, Holanda, Suecia, Noruega y Dinamarca. El caso más destacado, España. Y Suiza por estar en medio de tantos enemigos y no verse atacado. Muy bien, nos ganó la hora, muchachos. Así que la próxima continuamos con la primera guerra y con los temas que faltan. Listo, de mi parte sería todo. Nos vemos, muchachos. ¿Ya? Sigan cuidándose, por favor. Nos vemos.